Gracias, Patricia. De verdad, bienvenidos todos a las personas que ya se están conectadas en este momento. Tenemos a un excelente profesional del área de tecnología, Max. Max es un asiduo a la tecnología desde hace más de 30 años, y sobre todo desde la tecnología digital. Ha ocupado cargos de director en tecnología de información y como director ejecutivo de grandes empresas. Incluso ha supervisado proyectos de desarrollo de B2B, de seguridad de la red, de análisis de tráfico, entre muchos otros. Es licenciado en Administración de Empresa y también en Ciencias de la Computación. Max, de verdad agradecidos de parte de IESA, de Uniquemia, que nos apoye con este extraordinario contenido. Para mí será un placer apoyarte tras bastidores. En este momento puedes comenzar a compartir tu pantalla. Yo estoy dejando de compartir la mía. Ok, no, muchas gracias Iván, muchas gracias Juan, muchas gracias a todo el equipo, a Patricia, em, y por la presentación. Y comparto pantalla entonces. Hoy día voy a hablar de inteligencia artificial con foco en un proceso particular de las empresas que es logística, pero vamos a tocar inteligencia artificial en general también. Em, Creo que ahora ya deberían ustedes estar viendo mi pantalla, y si no Eso es fuese así, correcto. me dicen. Es correcto. Buena noticia entonces. A ver, voy a partir contando un poco qué está pasando en el área de inteligencia artificial. Eh, Tuve un problema en el computador y por eso me atrasé unos minutos. Eh, y básicamente lo que estamos viendo es una explosión cámbrica. Yo siempre lo comparo con la época cámbrica, donde en geología, en la historia del planeta Tierra, de la nada aparecieron miles o decenas de miles de especies que dieron origen a todos los animales que hay hoy día en el planeta. Y algo parecido está pasando en inteligencia artificial. El primer semestre de este año se liberaron aproximadamente 4.000 y algo herramientas basadas en inteligencia artificial. Los modelos que existen en todos los campos, visión, interpretación del audio, generación de voz, interpretación de texto, más que duplican sus capacidades todos los años. Es lo que vimos en tecnología de información antes, la famosa ley de Moore, se queda corta. Esto es muchísimo más rápido. Y en la medida en que aprenden a autocorregirse, vamos a hablar un poquitito más adelante de lo que pasa con las propiedades emergentes de los modelos. Probablemente esto va a seguir acelerándose. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuáles son los pilares sobre los cuales se basa el desarrollo de inteligencia artificial. Y son tres. Primero, está el desarrollo de modelos y en particular los modelos grandes de lenguaje, multimodales. El famoso chat GPT, pero también Llama, Llama 2, Vicuña, Claude, ahora está Claude 2, salió hace poquititas semanas atrás, todos los cuales vamos a analizar en detalle. Segundo, todos estos modelos que son complejos y que requieren mucho proceso, mucho poder de cálculo, digamos, están apalancados sobre un layer físico, que es la, la tecnología de la GPU informática. Y esta sigue la ley de Moore. Y no ha dejado de seguir la ley de Moore y nada indica que vaya a dejar de seguir la ley de Moore. Por tanto, vamos a seguir teniendo, a lo menos en los próximos 5 años, aumentos de capacidad tanto de almacenamiento como de procesamiento cada 18 meses, que van a permitir sostener algoritmos cada vez más complejos. Y finalmente, todo esto está dando espacio aceleradísimo a la aparición de nuevos modelos de negocio.
Como vamos a ver más adelante, la inteligencia artificial genera un efecto de aplanar la cancha, de nivelar muy brutal y que se extiende a muchas áreas del conocimiento. Y vamos a partir, obviamente, explicando el primero de los pilares, que es un modelo generativo. Y un modelo generativo se caracteriza por ser una estructura matemática basada todavía en el modelo de Transformers de Google de BERT hace un tiempo atrás, un paper del 2017-2018, eh, Transformers All You Need, eh, que permite codificar texto que va a parar a un modelo de varias capas, que esto, cada capa es una matriz y se van multiplicando los vectores de entrada, los textos, por cada una de estas matrices y las matrices van prediciendo de esa manera qué texto tiene que seguir. Y este principio que es muy sencillo, ¿no? Mira, si después del hola, buenos, tiene que seguir un días o tardes o noches, em, permite generar modelos que tienen capacidades y propiedades que son asombrosas. Eh, Primero, pueden generar, obviamente, textos en lenguajes formales, lenguajes de programación, y esa fue, de hecho, una de sus primeras aplicaciones. Pero también hoy día pueden generar textos en lenguaje natural y pueden, una de sus propiedades emergentes, conectar textos y pueden responder, pero además pueden conectarlos de maneras que a nosotros nos parecen creativas. Y esa creatividad, o que lo que nosotros los humanos percibimos como creatividad, eh, el modelo la puede explotar, puede generar todo el contenido que queramos y lo puede generar en muchos modos de interacción, como vamos a ver más adelante. Y por ende puede generar texto en diferentes idiomas, pero también puede generar otro tipo de cadenas. Y eso da espacio a lo que estamos viendo. Y estas cadenas son de todo tipo. Tenemos imágenes como la que aparece aquí. Esto está generado con Midjourney, un simple generador de imágenes en que uno le pasa una descripción de la imagen que quiere generar y el modelo genera esa imagen, arte por computador. Pero además puede generar secuencias de proteínas, puede generar secuencias de genes, puede generar textos en cualquier idioma, puede generar música, puede generar películas, puede generar muchísimas cosas. Y obviamente esto impacta en muchísimas actividades. Las más afectadas primero son todas aquellas que tengan que ver con manejo de texto o comprensión de texto o escritura o lectura de texto. Y por ende, periodismo, editoriales, educación, procesos judiciales, medicina, atención al cliente, van a cambiar radicalmente en los próximos 10 años. Ya están cambiando y van a cambiar a tasas muy aceleradas, muy, muy aceleradas. Hoy día hay varios sitios que los vamos a ver más adelante que permiten generar noticias y escribirlas, permiten clasificar textos, permiten resumirlos, permiten hacer diagnósticos médicos, permiten escribir una presentación judicial, por ejemplo, que no siempre funciona bien. Hay un caso de un abogado que la presentó y utilizando ChatGPT y este inventó una serie de cosas que no existían, que lo vamos a explicar un poquitito. Eso es una variable que se llama temperatura, que indica el grado de certeza probabilística con que yo quiero que se prediga la secuencia de texto. Y por ende, desde el punto de vista de procesos de negocio, todos aquellos donde exista procesamiento complejo de texto pueden ser sujetos de automatización. Por ejemplo, en el área de seguros, todo lo que tiene que ver con validación de antecedentes de riesgo, en el tema de respuestas de objeciones, y por ejemplo, una organización tiene que recibir mucho tipo de comunicación de distintas
personas y algunas tienen que ver con observaciones a proyectos concretos, por ejemplo. Eh, Hoy día con inteligencia artificial se pueden generar esas respuestas y enviar automáticamente. La respuesta de preguntas frecuentes, de soporte técnico, eh, inclusive de venta y bueno, de cobranza. Y así podría seguir por muchísimo rato. Y hay miles de herramientas. Vamos a hablar un poquitito más adelante de ellas, pero abarcan todos los aspectos que nosotros relacionamos con creación y lenguaje, están comprendidos hoy día en estas herramientas. Y bajando esto a la perspectiva ya de procesos de negocio, a nosotros nos tocó un caso que es una empresa alemana que se llama Deutsche Bahnnetz. Deutsche Bahnnetz es la empresa alemana que maneja la línea de ferrocarril de Alemania, y ellos tienen un mecanismo, digamos, que cada vez que van a reparar o extender una línea férrea o construir una nueva línea férrea, tienen que abrir una etapa de objeciones de la comunidad, donde cualquier persona le puede escribir a Deutsche Bahnnetz haciéndole observaciones sobre este proyecto de ingeniería. Y le escribe todo tipo de gente, le escriben políticos porque quieren que la estación pase cerca de su distrito, le escriben de colegios porque no quieren que pasen las líneas cerca del colegio, le escriben vecinos que no quieren tener al tren cerca, otros vecinos que sí quieren tener el tren más cerca, etcétera. Eh, y nosotros diseñamos un sistema que utiliza un modelo particular de LLM que recibe la objeción por algún canal, WhatsApp, telefónico, correo electrónico, clasifica la objeción, genera un resumen de la objeción, genera una respuesta con referencia a documentos de la biblioteca interna de Deutsche Bahnnetz y envía eso a un agente que de acuerdo al tipo de la respuesta, que generalmente es un abogado, y de acuerdo al tipo de la respuesta la complementa, modifica o envía. Y eso permitió que Deutsche Bahnnetz redujera el proceso, el tiempo de respuesta de semanas a minutos, mantuvo la misma cantidad de gente, pero aumentó también el total de respuestas que se daban, que antes eh, figuraba en un rango entre 30 a 50% de las objeciones alcanzaban a ser respondidas, a poder cubrir el 100% de ellas. Y eso es algo que vamos a ver consistentemente y que estamos viendo consistentemente. Nosotros tenemos varias empresas donde hemos hecho aplicaciones de inteligencia artificial y en todas se repite el mismo patrón. Una disminución brutal de los costos y un acortamiento de los ciclos también muy brutal. Y vamos entonces a hablar de áreas y procesos que se impactan y cómo se impactan. Voy a hablar de todas, pero voy a poner en particular énfasis lo que tiene que ver con logística. Perdón, estoy con mucha gripe. Entonces, en logística tenemos varios casos de uso donde se puede aplicar inteligencia artificial. Clásicos, ustedes si buscan en internet van a encontrar que se nombra mucho el tema de optimización de inventario. Nosotros hemos implementado soluciones en comunicación de despacho y ruta, en logística de retail, en temas de bodega autónoma. Y para entender sus aplicaciones, yo los dividí según la taxonomía o tipo de inteligencia artificial que se aplicaba al problema. Entonces, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial basado en reglas podría ayudarnos para sugerir modelos de transporte o mecanismos de transporte basados en peso y distancia, y eso hoy día lo usan en Royal Mail. Un modelo de aprendizaje supervisado, esto es donde hay personas que van etiquetando datos como correctos o incorrectos, se usa en predicción en general. En particular, lo podemos usar, por ejemplo, en predicción de demanda de productos para saber cuánto storage tenemos que alocatear para la temporada que viene. Predicciones de tiempo de llegada y de paso por aduana, por ejemplo.
basado en la idea de aprendizaje supervisado y que por lo tanto tenemos data, podemos construir un modelo, verificar que los resultados de ese modelo coinciden con lo que efectivamente ocurrió y repetir el ciclo hasta que el modelo ajusta, que es la forma en la cual opera inteligencia artificial. Podemos, por ejemplo, construir modelos que nos predigan si un camión va a llegar o no va a llegar al lugar que tiene en tiempo y forma. Hay otras formas de entrenar modelos en que ya no hay personas etiquetando, sino básicamente se utilizan los resultados en un ciclo de retroalimentación constante sobre el modelo. Y esto sirve mucho para todas las actividades que tienen información continua en el tiempo. Y ahí, obviamente, la optimización de ruta es un caso súper claro de aplicación de esta tecnología. Y cuando digo optimización de ruta, me refiero no solo a la ruta de un camión, sino inclusive encontrar cuáles son los mecanismos óptimos de transporte de una carga, incluyendo mix de mecanismos de transporte para llegar entre origen y destino. Y eso, si ustedes tienen Google Maps, bueno, les comento que están usando inteligencia artificial de ese tipo. Nosotros utilizamos NLP o procesamiento de lenguaje natural en nuestros bots para que ellos puedan responder cosas como, o preguntarle al cliente cosas como si va a estar para recibir el despacho de un camión, si no va a estar, reprogramar con el cliente y mientras se reprograma con el cliente en paralelo, se le notifica al camión que ya no tiene que pasar por esa dirección y que puede pasar al despacho siguiente. Y eso minimiza las los viajes redondos, digamos, de paquetes que nunca se entregan y minimiza los tiempos de espera del camión y permite, por lo tanto, optimizar las entregas durante el día. Y finalmente, una tecnología que hemos visto con la última versión de ChatGPT es que uno puede, bueno, no solo de ChatGPT, Claude también lo acepta, eh, puede configurar agentes para que hagan tareas basadas en un objetivo o meta. Y por lo tanto yo podría tener agentes que en paralelo estén trabajando en cálculo de optimizaciones para ver cuál es mi estrategia de aprovisionamiento, por ejemplo. O yo podría tener estos agentes trabajando en paralelo para reprogramar rutas óptimas de un camión, si es que, por ejemplo, entrego un commodity o un producto genérico o reemplazable. Entonces, lo que vemos es que según el tipo de inteligencia artificial, los casos que tenemos en logística se van multiplicando. Eh, pero las aplicaciones no se reducen solo a logística, digamos. El caso más conocido es obviamente servicio al cliente. Eh, las automatizaciones de interacciones, los famosos bots de voz y texto, permiten reducciones de costos de la interacción que van desde un 40%. Nosotros tenemos bots de cobranza, por ejemplo, funcionando en bancos como Santander y otros, y tenemos un impacto en el costo que es brutal, digamos, que en el peor de los casos alcanza un 40%. Una tarea que en servicio al cliente se hace manualmente, que es gente que escucha grabaciones, por ejemplo, que es el control de calidad para saber si la gente dijo lo que tenía que decir, lo dijo de la manera correcta, no usó palabras incorrectas, eh, entender si el cliente estaba frustrado o no. Eso hoy día nosotros tenemos una herramienta que lo automatiza y de nuevo, el impacto en costo y en tiempo es brutal. Los cálculos nuestros o de los clientes nuestros, que son generalmente call centers en esa herramienta, hablan de un 80 a 90% de reducción en el costo, pero también se reduce el tiempo. Ese es un proceso que demoraba entre 2 a 3 semanas en obtenerse para una campaña y hoy día lo obtienen en lapso de minutos. Generalmente cierran la campaña en el día y al día siguiente tienen todo el análisis de calidad de esa campaña.
Y eso permite que la persona que antes escuchaba grabaciones pase a un rol totalmente diferente, pase al rol de diseñar conversaciones y pase al rol de sugerir modificaciones en la estrategia de la campaña en el día. Y eso tiene un impacto ya no de reducción de costos, tiene un impacto de mejoramiento de la campaña. Si es una campaña de venta, vende más. Si es una campaña de cobranza, bueno, recauda más. Y en interacciones complejas, por ejemplo, servicio al cliente, lo que hemos visto es que hay un tema de Pareto eficiencia. Alrededor del 80% de las consultas que se hacen a sistemas de servicio al cliente repiten patrones similares. Por ejemplo, en el caso de 7-Eleven, Oxxo en México, el 80% de las llamadas correspondían, un poquitito menos, 65% correspondían a llamadas que básicamente se le había perdido la password al cajero. Entendamos que Oxxo maneja cerca de 30.000 tiendas de conveniencia en México y por lo tanto con entre 2 y 3 turnos de caja y por lo tanto era un problema bastante frecuente. Y cuando tú le sacas el 65% del trabajo a una mesa de ayuda, obviamente puedes entregar mejor ayuda en los casos más complejos y tienes mejores indicadores en todo sentido. En el área de recursos humanos ocurre una cosa similar. Nosotros, por ejemplo, trabajamos bots de reclutamiento con Manpower y lo que hemos visto es reducción en el tiempo de cubrir la plaza porque se puede llamar a más gente, em, reducciones en el costo de contratación, porque parte de la entrevista se automatiza, como por ejemplo subir hojas de vida, etcétera. Y ahora estamos trabajando la idea de tener bots de capacitación en temas muy específicos, de manera tal que em, el trabajador pueda tener una especie como de asistente por WhatsApp que le vaya haciendo preguntas todo el día para saber si aprendió o no aprendió sobre las tecnologías de la compañía. Y tenemos compañías como Synthesia que te permiten subir un video y crear una persona que te narra el curso. O sea, no una persona, es un bot que te narra el curso en el idioma que quieras y con la voz que quieras e inclusive te pueden narrar el curso en diferentes idiomas. Y por lo tanto el tiempo, de nuevo, el tiempo de preparación de un curso pasa de un video a un curso, pasa de semanas o días a horas. El costo se reduce porque tener una persona humana exponiendo es mucho más caro que pagarle la tarifa ficticia por minuto de exposición. Y de hecho, tiene competidores que son más baratos que ellos. Entonces, eh, estamos viendo que ese es un proceso que también tiene impacto. Y otro proceso donde uno pensaría que en realidad los humanos tienen la exclusividad, que es el de marketing. Bueno, en marketing es brutal. La selección de contenidos, hay inteligencias artificiales especializadas en cazar contenidos en redes como, iba a decir Twitter, pero ahora se llama X, en Internet en general. Es posible predecir la probabilidad de compra de un cliente. Nosotros estamos trabajando con Santander un modelo de clustering, entonces de acuerdo a cómo te trataron, cuál es la probabilidad de que tú te quieras cambiar de banco o no. Puedes tener modelos de precios dinámicos, entonces tú puedes ajustar precios en función de la demanda y comportamiento y en función de cada consumidor. Si ustedes utilizan Amazon para comprar, ahí tienen un súper buen ejemplo de precios dinámicos. Eh, El precio se ajusta según el perfil del comprador. Eso lo descubrí un día con mi esposa. Comprando algo, a ella le ofrecía un precio y a mí me ofrecía otro, más caro. A mí no sé por qué. No le gustó Amazon. Eh, y por ende, eh, ¿esto en qué impacta? Finalmente impacta en que yo tengo marketing más eficiente, tengo marketing más barato y tengo más venta. Ahora,
cuando yo voy a automatizar un proceso de logística, de marketing, de recursos humanos, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando voy a incorporar inteligencia artificial? Bueno, primero, en general, sobre todo cuando voy a usar modelos generativos, yo automatizo interacciones que hayan en recepción, si es que existe. Como estos modelos son multimodales, yo puedo recibir documentos en, no sé, en PDF o en Word o textos, puedo recibir audios, puedo recibir videos, puedo recibir imágenes. Todos ellos se transcriben y se vectorizan si son textos, que es una operación en que, no sé si se acuerdan cuando yo partí y contaba de los modelos generativos, decía que eran matrices que multiplicaban estos vectores de entrada. Bueno, la vectorización es simplemente transformar un texto a un gran número, que es mi vector de entrada, y luego yo empiezo a ver cuáles son las salidas que el modelo tiene a preguntas que yo le hago. Eso le llamamos la etapa de prompting, que es la etapa más difícil, porque en esa, o entre comillas difícil, es la más larga, si quieren decirlo de otra manera, porque en esa tenemos que ver que las respuestas efectivamente sean atingentes y buscar casos en que el modelo responda mal para encontrar cuál es el contexto adecuado que le tengo que pasar al modelo para que responda correctamente. Y todo eso es un loop que está sujeto a validación humana, o sea, tiene que haber una persona todavía que controle la calidad de la respuesta generada. Nosotros hoy día usamos un modelo para generar y un modelo para controlar calidad, pero también hay un humano que finalmente es quien decide y quien asume la responsabilidad y envía el procesamiento a donde tenga que enviarlo. ¿Y qué es lo que está pasando detrás? Hay una combinación de elementos de tecnología de inteligencia artificial para resolver un problema de negocio. Generalmente, para interacciones sencillas, vamos a tener bots para la parte simple de la conversación. Vamos a tener vectorizaciones y fine-tune o entrenamiento del modelo dependiendo del tipo de modelo para que éste aprenda continuamente del problema. Voy a tener un modelo de control de calidad que va a controlar los outputs del modelo principal y finalmente voy a entregar esto por algún flujo de salida a algún usuario en alguna parte. Puede ser interno de una compañía, puede ser un cliente, puede ser un usuario de un servicio público, por ejemplo. Ahora, estas herramientas se pueden usar para todo tipo de cosas, no solo textos, como decía al principio. Y aquí les voy a hablar de algunas eh, que son interesantes, pero son algunas, o sea, hay muchísimas de las que no voy a hablar. Eh, obviamente, yo creo que hoy día nadie puede partir una conversación en inteligencia artificial sin decir que, mira, ChatGPT es un modelo que permite básicamente conversar con una inteligencia artificial y que te vaya respondiendo en un cierto contexto. No es el primer LLM, no es el mejor LLM. De hecho, hoy día hay modelos basados en Llama 2 que funcionan mejor para algunos problemas que ChatGPT. Hay modelos basados en Claude que funcionan mejor que ChatGPT para algunos problemas específicos. Por ejemplo, generación de código. Llama funciona mejor en clasificación y sumarización. Pero igual fue el primero que explotó y quiso explotar un montón de soluciones basadas en la idea de generación inteligente y creativa. Yo sé que la palabra no le gusta mucho, pero de alguna manera este modelo es capaz de o muestra esbozos de creatividad en la generación de texto. Y es base para casi todos los modelos que le siguen, que se especializan. Y de hecho, lo que está pasando y lo que estamos haciendo nosotros en muchas empresas y muchas otras empresas, por sí más, es que están desarrollando modelos que son específicos para problemas de cada empresa. Y no un modelo para todo, sino varios modelos que son especializados en tareas específicas. Ahora, como decía, la maravilla no es solo de texto. Eh,
Stock, es- Stock Image eh, te permite generar una imagen a partir de un prompt y ese prompt puede ser, por ejemplo, para generar la tapa de un libro o puede ser un prompt para generar un póster o puede ser un prompt para generar una foto o una imagen corporativa o un moto, cosas que antes a un diseñador les tomaban días. De nuevo, se sigue el mismo patrón. Uno se sienta, lo hace sin necesidad de un diseñador y te toma, no sé, un par de horas de iterar hasta que te da la imagen que tú quieres que te dé. Y una vez que tienes esa imagen, puedes pedirle a Tom que te vaya escribiendo una historia, por ejemplo. Tú le describes la historia que le quieres contar o que quieres contar a la gente de tu producto y él te va a escribir esto. Yo quiero un producto de tales características, él te va a describir la historia de ese producto. Y una vez que ya tienes esas historias, puedes, por ejemplo, subirlas a Umata o a otras compañías. Hay varias en que tú simplemente lo subes y después puedes preguntarle. Nosotros estamos en un proyecto muy interesante ahí con un banco, no con Umata, pero que consiste en subir toda la documentación de procedimientos del banco y después de eso se genera un chat para que los empleados del banco puedan hablar con toda la documentación del banco. Como los bancos tienen muchísima documentación y muchísima casuística, de nuevo, el tiempo que se ahorra es impresionante. Y este es mi favorito. Mi favorito es una aplicación que se llama Midjourney y es mi favorito por varias razones. Primero porque produce imágenes muy espectaculares evoluciona con una velocidad impresionante. Segundo porque fue la primera vez que se envió, no, fue en realidad la segunda vez que se envió una imagen a un concurso artístico. En este caso fue una pseudo fotografía que es la que aparece en blanco y negro que fue enviada al concurso Sony de fotografía de este año y que lo ganó. Y que obviamente cuando las personas notificaron a Sony que en realidad era una inteligencia artificial, Sony bajó la fotografía del concurso. El primero fue una pintura muy espectacular, una imagen de una mujer mirando una especie de mundo distinto desde un castillo aristocrático. Y Midjourney permite crear imágenes con un nivel de calidad artística impresionante. Yo puse una foto ahí en que tú le pides con un cierto estilo. Y lo interesante es que ninguna de las figuras que muestro acá, y casi ninguna de las generadas por la herramienta, existen, digamos, ¿no? Se hacen a partir de especificaciones de texto, a partir del etiquetado de imágenes con que fue alimentado el modelo. Y eso es espectacular. Está disponible en Discord si lo quieren ver. Ahora, cuando yo voy a implementar inteligencia artificial, puedo hacerlo con distintos objetivos, como decía. Puedo hacerlo con el objetivo de ahorrar costos. Y les contaba lo que nosotros hicimos de control de calidad o de atención al cliente. Puedo implementarlo para mejorar un proceso. Por ejemplo, en medicina hay bots que hoy día permiten que el doctor comente el diagnóstico de un paciente y que por lo tanto le pueda ofrecer al paciente un diagnóstico más preciso, más certero y más rápido, sobre todo en casos difíciles en especialidades específicas, por ejemplo, dermatología. También, bueno, obviamente en los procesos administrativos de contactabilidad, ni hablar de confirmaciones médicas o cosas así. Eh, y eso que, que menciono de tener bots que se especializan en hablar en un cierto tipo de especialidad médica, los vamos a ver reproducido en muchas especialidades médicas, con las ventajas y desventajas que eso significa. En la banca, como decía de nuevo,
tenemos el mismo caso. Podemos tener reducciones de costo en procesos como, por ejemplo, cobranza, pero vamos a tener eficiencias en lo que es análisis financiero y cualitativo que son brutales. Eh, tenemos un proyecto asociado al análisis de eh, documentos relacionados con personas que se acogen al capítulo 15 de la ley de quiebra de Estados Unidos, que es la quiebra personal, que es un proceso bastante regulado y normado. Y ahí nosotros trabajamos con un BPO que se llama Nun Dalton y aplicamos inteligencia artificial para clasificar y resumir todos esos documentos y generar una primera opinión de si la persona es sujeta o no sujeta al proceso. Eh, en impacto en seguros es lo mismo. O sea, en el mundo financiero en general, lo que vamos a ver es el mismo patrón, reducciones de costos y reducciones de tiempo. En publicidad también vamos a ver reducciones en el ciclo por esta misma capacidad de utilizar modelos que se van especializando. Entonces vamos a pedirle a, a- a un modelo de inteligencia artificial que nos genere una imagen para una marca y va a estar entrenado para hacer eso, como Stockman. Luego a otro le vamos a pedir un moto, un lema, en función de atributos del producto que yo quiero promocionar. Y, y como área de marketing voy a poder ir a proponer muchas opciones muy rápido. Y luego voy a pedirle a otro que me genere las imágenes para redes sociales. Y finalmente puedo ir a pedir a otro que me construya una historia del producto. Y sobre esa historia, voy con esa historia a otro modelo y le digo que me genere un video corto de 15 minutos. Y finalmente voy con ese contenido a Cinticia o algo parecido y le digo que me haga además el curso de capacitación de ese producto. Entonces, algo que antes me requería un montón de gente y un montón de equipos de trabajo, eh, tiene un proceso que es totalmente acelerado. Algo que antes tomaba meses, toma días, o menos que días en algunos casos. En publicidad va a ser brutal. Ya es brutal, pero va a ser cada vez más brutal. En leyes, lo mismo. Es poco probable que tengamos un juez bot, pero sí vamos a tener, o sea, ya tenemos en realidad las empresas que hacen juicios eh, masivos o estructurados como procedimientos de cobranza. Hoy día utilizan inteligencia artificial para que resuma un expediente, verifique en qué etapa está un cierto procedimiento, le avisa al abogado que tiene que hacer algo y le entregue además lo que el abogado tiene que hacer, para que él lo edite y lo corrija y lo envíe o lo presente al juzgado. Mismo patrón, reducción de costos, reducción de tiempo, aumento de la eficiencia. Y obviamente cuando, no sé si les pasa a ustedes cuando uno empieza a pensar en estas cosas, dicen, bueno, ¿y dónde vamos a quedar todos los que estamos en este? Porque lo de la eficiencia suena muy bien si uno es el dueño del boliche, pero ¿qué nos pasa al resto, no? Eh, y esta pregunta probablemente mucha gente se la hizo. Yo me imagino que cuando partió la revolución industrial o cuando partió el automóvil, la gente que hacía herraduras de haber tenido mucha angustia, ¿no? Y algunos se han enojado, bueno, y esto en realidad estoy contando historia, está documentado, algunos se enojaron y hablaban del valor del producto y del valor del trabajo humano y de cómo esto no podía ser imitado eh, por máquina. Eh, y, y- y no necesariamente les fue bien. Eh, y va a pasar acá una nivelación. Primero, los humanos vamos a aprender a pedirle las cosas a algoritmos de inteligencia artificial. Eso no sé si da para una carrera, pero sí va a ser algo que se va a aprender desde el colegio, porque van a estar disponibles para los niños. Segundo, siempre los humanos vamos a ser el indicador final de la calidad de lo que la inteligencia artificial está dando, por lo menos por los próximos 15 o 20 años.
Y el día en que no seamos nosotros los jueces, vamos a tener un problema. Tercero, vamos a poder hacer muchas tareas. Va a haber gente que va a hacer muchas cosas en simultáneo apoyados por inteligencia artificial. ¿Y esto qué significa? Significa que mucha gente que hoy día no tiene tiempo o que no tiene talento, por ejemplo, para escribir, va a poder escribir, porque se va a apoyar en la inteligencia artificial para hacerlo. Mucha gente que no tiene talento para pintar, va a poder crear pinturas o esculturas, porque se va a apoyar en inteligencia artificial y en robótica para hacerlo. Y eso es una explosión de contenido como, bueno, a mí siempre me impresiona cuando me conecto al televisor y puedo bajar de Netflix o de Disney o de Amazon Prime o el que fuese. Tengo, no sé, centenares, miles de películas a mi disposición, millones de libros a mi disposición, centenas de series de televisión a mi disposición, algo que era inimaginable hace 15 años atrás. Bueno, no es nada comparado con lo que viene. Y lo otro que vamos a ver, que lo vimos con el fracasado metaverso, pero lo vamos a ver, disculpen, estoy con una gripe horrorosa, con otros metaversos, es que vamos a tener nuevos medios con los cuales expresarnos. Y vamos a seguir necesitando humanos en campos de ciencia básica dura, donde la inteligencia artificial generativa no funciona muy bien. Vamos a necesitar personas para el diseño de nuevos modelos para áreas nuevas de conocimiento. Seguramente el, la idea del acompañamiento va a seguir siendo humana, de la contención emocional. Es algo que hoy día como mercado ni siquiera existe, pero probablemente se va a desarrollar un mercado ahí donde va a haber inteligencia artificial, pero también va a haber un necesario acompañamiento humano. La definición de las normas éticas que finalmente va a regir la inteligencia artificial va a ser algo naturalmente de ámbito o de competencia de humanos. La interconexión entre la inteligencia artificial y el mundo físico también va a ser algo humano. Hace una semana atrás me invitaron al Imperial College acá en Londres a hacer un experimento de manejo de un robot físico utilizando HoloLens e instrucciones de voz. Entonces yo le decía, me paraba en una cierta parte de la habitación y le decía al bot select, y el bot caminaba hasta donde yo estaba y se ponía en la posición donde yo estaba, mirando hacia donde yo estaba, y yo le decía con un comando de la mano que tenía que sacar una foto y el bot sacaba una foto. Pero finalmente era yo el que de alguna manera conectaba esos dos mundos. Es probable que ese rol siga existiendo. Y finalmente, tareas de precisión en ambientes de alta complejidad va a ser todavía y por mucho tiempo o por algún tiempo una tarea propia de los humanos. Así que si alguien se dedica a la cafetería eh, o a la albañilería, está salvado y probablemente no va a ser reemplazado por un robot ni por inteligencia artificial en el futuro cercano. Cuando queremos incorporar entonces estas inteligencias artificiales y sabiendo qué es lo que los humanos vamos a hacer en este mundo, ¿qué tenemos que seguir? ¿Qué pasos o reglas vamos a tener que seguir? Y primero, siempre vamos a tener que dejar personas en el loop. eh, y personas que van a tener que revisar el trabajo de inteligencia artificial. Yo les comenté antes el caso de un abogado, salió publicado en las redes, que había pedido a ChatGPT que hiciera la respuesta en un juicio. Al abogado le fue horrible, perdió el juicio, le pasaron una multa porque la respuesta contenía citas a casos que no existían. El humano no hizo el control de calidad, no fue el humano en el loop.
siempre vamos a tener que tener humanos en el loop. Van a ser siempre humanos cada vez más capacitados, cada vez más inteligentes, pero van a estar. Segundo, cuando uno implementa inteligencia artificial en procesos de negocio, en empresas grandes, en situaciones reales, tú no implementas un modelo, implementas varios modelos que están especializados en diferentes etapas del proceso y tú los orquestas. Uno de esos modelos que es clave es el control de calidad. Cuando tú implementes la automatización de un proceso de negocio, de un proceso logístico, por ejemplo, tienes que pensar también cómo voy a controlar de manera automatizada la calidad de ese proceso, aunque hayan humanos en él. Lo otro, y lo vimos con la ley de atención al cliente de España a principios de año, en marzo de este año, es muy probable que la regulación va a obligar a, a que los humanos sean partícipes del proceso. En este caso particular, esa ley española lo que hace es que obliga a las empresas a tener asequible o a permitir que sus clientes hablen con un humano si quieren hablar con un humano. Eso probablemente vamos a ver primero en Europa y luego en el resto del mundo, dado que Europa ha sido pionero en legislaciones como la GDPR, la obligatoriedad de que en ciertos procesos existan humanos involucrados. Y creo que ya lo mencioné, los modelos de operación y los modelos de control de calidad son totalmente distintos. Entonces, resumiendo, inteligencia artificial va a impactar casi todos los ámbitos de acción en una empresa. En particular en logística, mencioné cerca de 8 casos distintos anteriormente, pero abarcan todas las áreas de la compañía. Mencionamos marketing, mencionamos recursos humanos, atención al cliente, todos son. Y en todos ellos los humanos vamos a seguir eh, cumpliendo el rol clave de controlar la calidad y dirigir el proceso, porque van a ser reglas que probablemente nosotros mismos nos vamos a dar. Y con esto entonces eh, dejo espacio para las preguntas que me quieran hacer. Perfecto, Max. De verdad, súper agradecido por esta extraordinaria presentación. Nunca lo voy a dejar de decir. Aquí Álvaro Lazo de Georgia Tech Panamá nos coloca por el chat, ¿qué tipo de inteligencia artificial usaría para predecir el movimiento de contenedores de importación desde un país específico, tomando en cuenta el contexto actual, más allá de solamente valores históricos? ¡Wow! Es una pregunta complejísima. Em, a ver, en general cuando tú vas a aplicar inteligencia artificial a un proceso cualquiera, tú tienes que entender si se tratan de procesos que de alguna manera siguen una secuencia y eso te da origen a modelos em, que se llaman recurrentes, en que tú tienes una cadena de matrices que se multiplican y una cadena de neuronas, digamos, que están conectadas por una evolución lineal de la misma. O si tienes fenómenos que se van retroalimentando unos a otros. Me da la impresión que la predicción del movimiento de contenedores de importación, sin haber estudiado en particular ese caso, tendría que estudiarlo, tener una descripción bastante más larga del proceso en sí mismo, corresponde más a lo que llamamos modelos convolucionales, modelos que son altamente complejos y donde existe interrelación de muchísimos factores. Y estos quedan mejor expresados por la matemática de las redes convolucionales, donde uno
conecta cada una de las neuronas de activación del modelo con todas las que siguen, con distintos pesos. Eh, y lo que haces es que tú le metes la información de entrada y esto evoluciona por las distintas neuronas del modelo y después se compara con las salidas y se miden los errores y después en un proceso que se conoce como backpropagation se va hacia atrás corrigiendo cada uno de los pesos de con que era ponderado, digamos, esta matriz. Y ese ciclo se repite una y otra vez. Es probable que la predicción del movimiento de contenedores de importación y exportación requiera muchísimas variables. Por ejemplo, para predecir movimiento de contenedores de importación es probable que se requieran cosas como el clima, cosas como entender qué proyectos nuevos se están desarrollando en ese país, entender exportación, entender el costo de combustible, tienen que estar las rutas de exportación más frecuentes y también las menos frecuentes metidas, estacionalidad si las hubiese para los productos que tienen estacionalidad, entender bien el mix con que salen y con que llegan los distintos contenedores. eh, por ende, sin haber estudiado el problema, te diría que en principio es posible que se requiera una red convolucional o algo más que eso. No sé si eso respondí la pregunta. ¿No ha contestado? Sí, ya contestó algo. No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta. Alguien aquí creo que tenemos otra pregunta, un momento. No, es la respuesta de Álvaro. Si no hay otra pregunta, yo tengo una, Max, y con eso cerraríamos. Este, ¿cómo, cómo es el futuro de la competitividad de las distintas empresas que implementen IA y las que no implementen IA? A ver, va a depender del negocio, ¿no? Hay negocios como del negocio y de la escala. Si tú Ok. tienes un kiosco de diarios, digamos, de donde vendes periódicos, el impacto no va a ser tan grande hasta que el modelo de inteligencia artificial de algún distribuidor mayorista indique que ese producto tiene que ponerlo en su góndola y tiene que ponerlo relativamente cerca. Para cualquier cosa más compleja que esa, no me imagino que vaya a haber un negocio que no utilice inteligencia artificial de alguna forma de aquí a 10 años. Y de hecho, nosotros hoy día, si tú tienes un aparato como este, un teléfono móvil, mira, y que no se alcanza a ver, pero ahí sí se ve, bueno, este aparato utiliza muchísima inteligencia artificial y todo lo que está detrás de este aparato utiliza inteligencia artificial. La empresa que lo fabrica, en este caso Samsung, utiliza inteligencia artificial hoy día para el diseño de los microprocesadores. En Google, todos los sistemas de soporte para personas con discapacidad están basados en herramientas de inteligencia artificial. Eh, Amazon utiliza inteligencia artificial para sugerirte productos, para asignarte el precio y para asignar la ruta de despacho, para el manejo de su bodega. Si tú tienes un supermercado, por ejemplo, tendrías que competir con Ocado o con sistemas parecidos a eso, con bodegas que son completamente robotizadas, donde la preparación del, del pedido del cliente es realizada completamente por robots, totalmente, con sus rutas totalmente optimizadas y su pickup de pedido totalmente optimizado. Con además compras de e-commerce que hoy día en algunos países pasan del 30% del total y que siguen creciendo. Si eres una compañía logística, si no utilizas inteligencia artificial,
tus rutas no van a ser las mejores, te vas a demorar, tus procesos van a ser más lentos, eh, no vas a poder competir. Si eres una empresa de cobranza, por ejemplo, eh, no me imagino eso sin bots. No me imagino si eres un abogado que maneja juicios de cobranza, para seguir con el ejemplo masivo de miles, eh, ¿cómo haces eso sin inteligencia artificial? No vas a poder, o sea, mm, vas a salir de la competencia, a menos que te encuentres nichos particulares donde de alguna manera tu trabajo tenga cierto valor, pero igual te vas a apoyar en herramientas de inteligencia artificial para estar ahí. Hay un, Excelente, Max. déjame ponerte un ejemplo claro. Hay una persona, un italiano, en este momento no me acuerdo el nombre, que él decidió hacer un experimento que a mí me parece muy pelotudo, pero lo hizo igual. Dijo, a ver, ¿cuánto me costaría a mí comer un sándwich de pollo? Pero partir desde cero. Y el tipo, entonces, él compró una gallina y después tomó un huevo, salió un pollito, crió al pollito, faenó al pollito, coció el pollito, después plantó el trigo, hizo la harina, con eso hizo el pan, tomó otros huevos, después hizo una prensa de aceite. Bueno, el sándwich de huevo le costó al tipo algo así como 1.600 euros. Un sándwich de pollo con mayonesa y huevo. Yo no sé cuánto un sándwich de pan de miga de pollo con mayonesa costará, no sé, 1,5 euros. 2 euros si es gourmet. Claro, eso es lo que te va a pasar. No Excelente, vas a poder competir porque todos los demás lo van a usar y van a ser muchos mejores, van a poder entregar mejores servicios, más baratos y más rápidos. Así de simple. Mira, nosotros, por ejemplo, hacemos bots de chats automatizados, de bots de atención al cliente. Cuando partíamos cobramos 1.000. Hoy día ya no podemos cobrar cifras de 3 ceros, porque nadie las cobra, porque es imposible. Entonces tienes que automatizar el proceso, tienes que tener modelos que generen cosas, eh, porque si no, no le puedes pagar el sueldo a la persona y finalmente la presión competitiva te obliga a automatizar. Entonces la excelente, Max. Y respuesta es justo que no van a existir. O sea, no me imagino a alguien, es que no, como que que subsista. no, claro, no, o sea, imagínate atender al cliente sin un teléfono celular. El pobre cristiano ahí pegado a su escritorio porque tiene un teléfono fijo, porque el celular tiene cosas de inteligencia artificial. Imposible, Vale, inimaginable. y relacionado con ese punto último que comentaste, porque Héctor nos agrega acá algo, ¿qué tipo de personas especializadas necesitas para elaborar un chat de respuestas automatizadas? Y es parte del ejemplo que estás comentando. Y con estas preguntas cerramos. Mira, eso es, a ver, cuando tú quieres elaborar un chat de respuestas automatizadas, necesitas probablemente alguien de tecnología para que te cree o que te ayude con el programa que te genera el marco del chat, ¿no? Dependiendo si el canal es WhatsApp, si el canal es web, si el canal es Discord. eh, Necesitas usar una plataforma como la que tenemos nosotros o como la que tienen muchas otras empresas, Genesis, etcétera. Eh, y después tienes que enfocarte en el chat mismo, y ahí necesitas a una persona que entienda prompting, que entienda de modelos y cómo entrenar modelos, que generalmente hoy día todavía es alguien con alguna preparación de ingeniería. En el futuro no va a ser tanto, eh, y que por lo tanto sabe cómo hacer fine tune o reentrenar el modelo con toda la data de respuestas que tú tengas acumulada o documentos de preguntas frecuentes que tengas dentro de la compañía, y después puedes jugar
con distintos casos para ir afinando ese proceso de preguntas para que las respuestas tengan sentido. Eh, y eso va a ser cada vez más barato, digamos. Para elaborar chat de respuestas automatizados sobre grandes volúmenes de documentos, ahí ya tienes un problema un poco más complejo que resolver y que tiene que ver con el buffering que los modelos pueden guardar. Hoy día anunciaron una empresa cuyo nombre no me acuerdo, pero que sí es importante, me pueden enviar un correo electrónico y les doy el nombre. Anunció que ya para un modelo de Llama 2 ellos tienen un buffering de 32K. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes muchos documentos y quieres hacer una pregunta técnicamente compleja, tienes que darle mucho contexto al modelo. Por ejemplo, si tú quieres que genere una película, tú primero le dices una cosa muy general y después van dándole contexto, contexto, contexto en un ciclo de pregunta y respuesta. Em, y eso, cuando tienes volúmenes grandes de documentos, requiere un contexto cada vez más grande. Eh, para que se hagan una idea, cuando salió ChatGPT, eh, tenía un contexto que creo que era de 1 kilo o de menos de 1 kilo. Hoy día es como de 4 kilos y, como les decía, esta otra compañía sacó de 32 kilos. Y estamos Vale, hablando de menos de un año. Pasó de menos de 1 kilo a 32 kilos. Se multiplicó por 32 en menos de un año. Esa es la velocidad. muchas gracias, Max. ¿Verdad? Desde Uniquemia, desde IESA y en nombre propio, queremos agradecerte por tu excelente exposición, por toda la información que nos dejas el cerebro eh, súper amplio, pero también con súper hambre en más conocimiento. Y no me queda más que invitarlos a nuestro próximo webinar el miércoles que viene con el profesor Eutibio Toledo, mejores prácticas en planeación de la demanda, y además invitarlos también a nuestro diplomado de cadena de suministro que comienza el 17 de septiembre. Se les va a enviar toda la información a sus correos a todos los que estaban acá inscritos. Max, nuevamente muchas gracias y buenas tardes a todos. Noches Mu- para ti, Max, que estás allá en Londres. Muchas gracias a ustedes. Y voy a escribir mi correo ahí que me lo pidieron en el chat. Sí, ciertamente, lo acabo de leer. Escríbelo y Mi nosotros WhatsApp. Yo lo tengo, cualquier cosa yo se los paso. Eso. Muchísimas gracias a ustedes por este tiempo y la oportunidad de comentarles de inteligencia artificial. Un abrazo. Que tengan buenas tardes por allá, buenas noches por acá.